Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. No se trata de cuánto damos o cuánto sembremos en la vida. No es un cálculo matemático. Se trata de cómo entreguemos lo que damos. La alegría es el signo de lo que hacemos, lo realizamos por amor. Con estos pensamientos, nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará.
canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy, en que celebramos y saludamos también a todos nuestros hermanos sanlorenzanos. Hoy celebramos a nuestro diácono San Lorenzo, que fue diácono y mártir. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, como siempre, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre,
es tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor, San Lorenzo brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan, el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, Dios a los pobres, y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichoso el que se compadece y da prestado. Dichoso el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. Dichoso el que se compadece y da prestado. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. Dichoso el que se compadece y da prestado. No tendrá que temer malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su ánimo está seguro, no temerá hasta que vea derrotado a sus enemigos. Dichoso el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Dichoso el que se compadece y da prestado. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos con nuestra reflexión. Hoy nosotros estamos reflexionando y hoy estamos celebrando en este día 10 de agosto a San Lorenzo, diácono y mártir. Entonces saludamos también a todos nuestros hermanos sanlorenzanos, que el Señor les bendiga, les fortalezca siempre. Y qué lindo lo que escuchamos aquí en este Evangelio, lo que el Señor nos propone. Así como San Lorenzo, que fue capaz, ¿verdad?, de entregar, de morir, de entregar su vida justamente por Cristo, ¿verdad? Entonces justamente nos dice este Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 12. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces aquí, siempre decimos esta analogía, aquí tenemos una parábola. Cuando Jesús cuenta una analogía, una comparación. Nuestra vida, la vida del cristiano, es como este grano de trigo que cae en tierra y muere. Si no muere, y sabemos, entonces esa semillita no va a germinar. Mira cómo es la misma naturaleza. La misma naturaleza tiene que morir para que pueda de ahí entonces resurgir. Una de las cosas, ¿verdad?, y creo que ustedes conocen esa música, ¿verdad?, sobre la cigarra, porque nosotros de la cigarra siempre hablamos, ¿verdad?, que la hormiguita que trabaja, y la cigarra dice que el verano se pasa cantando, después viene el frío y se muere, dice, y entonces, etcétera, etcétera. Sin embargo, está esa música, ¿verdad?, sobre la cigarra, que cambia un poco la letra, ¿verdad?, el significado también de todo lo que hace la cigarra. Porque dice que la cigarra, a pesar de que sabe que se está muriendo, la cigarra que en ese momento le está llegando el sufrimiento, el dolor, porque ahí pues entonces se tiene que descascarar, ¿verdad? Entonces dice que a pesar de que sabe que le llega su tiempo de muerte, a pesar de eso sigue cantando. Qué interesante. Entonces, dar la vuelta un poco la historia, creo que es de Esopo, creo que es, ¿verdad?, la hormiga y la cigarra, ¿verdad? Pero en fin, simplemente para pensar, para reflexionar, que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, nosotros tenemos que saber que tenemos que morir para poder dar entonces fruto, para poder germinar. Si nosotros somos egoístas, decimos, entonces si no nos desgastamos por los demás, quedamos entonces ahí siempre esa semillita, pero no da fruto, se queda ahí, se queda dura y no pasa nada. En este sentido, pensemos un poco y reflexionemos, mirando la vida ciertamente de San Lorenzo, que es capaz de entregarse totalmente por el Señor para dar fruto, porque dice que la sangre de mártires, así se dice, ¿verdad? La sangre de mártires es la que fecunda la tierra de santidad, es decir, son los frutos de la iglesia al final de cuentas, son los que producen los verdaderos cambios y las verdaderas conversiones. Dios me puede convertir y Dios me convierte y es Dios el que toca mi corazón para la conversión. Pero una vez que Dios me tocó, una vez que Dios me ha convertido, entonces ahí viene el compromiso cristiano. No es que Dios el que va a hacer por vos,
lo que tenés que hacer. Una vez que el Señor ha llegado a tu corazón, ese momento en que encontraste la fuerza de Dios, ciertamente que ahora es ese empeño, ¿verdad? Con el dolor, el sufrimiento, las dificultades, las penas, las angustias, persecuciones, todo lo que dice Pablo incluso, ¿verdad? Pero nos encontramos con esta vida asumida. Esa es la asunción verdadera de la vida cristiana, ¿verdad? Así como estos mártires, como hoy estamos celebrando a San Lorenzo. Y entonces son capaces de morir. En la vida cristiana, el primer sacramento que recibimos es el bautismo. Y recuerden que todos nosotros hemos recibido una velita. Y esa vela encendida, por una parte, significa la fe, que se enciende. Pero recuerden que esa vida de fe, para que se pueda iluminar, ¿qué es lo que está haciendo para que se pueda iluminar esa velita? Se va desgastando, se va desgastando. Miren que no son signos entonces que se ponen por poner. No, tiene un significado muy profundo. No piensen que los cristianos cuando toman la simbología, ¿verdad? Dentro de una semiótica se dice eso, ¿verdad? Dentro de los estudios profundos de lo que son los símbolos y los signos. Estos signos y símbolos entonces, queridos hermanos, a nosotros nos hacen entender que la vida cristiana, en cuanto más se enciende esa fe, esa fuerza, ¿verdad? Que nosotros tenemos que iluminar. Diga, tú de la yecola pitungüebe, allá huereco entero vete a ver la pitungüebe ahí. No, el cristiano tiene que iluminar a su familia. Papá, tengo que ser el ejemplo. Va esa agua túa bigonde, va esa agua mena bigonde, va esa agua tembireco bigonde. ¿Iluminamos o no iluminamos? Taiko yeiko ñañora y no, alleva. Yagua piruisha diga tú y yo esa ñañora y no, allá yo su upayeco. No. Aquí entonces tenemos que mirar lo elemental, lo fundamental. Y esa velita que hemos recibido, nuestro bautismo, está significando el iluminar. Somos cristianos, tenemos que iluminar, pero atención, sabemos que el iluminar nos va desgastando. Les cuento esa anécdota tan interesante en la vida de San Juan Bosco, porque justamente él murió a los 72 años, jovencito podemos decir, jovencito, pero sin embargo, un don Bosco que dice que cuando le llevaron al médico y le preguntaron ahí, don Miguel Rúa, que era su secretario y que estaba ahí, después será su sucesor, dice que le preguntan, ¿verdad?, al médico, bueno, ¿qué podemos hacer por don Bosco, pobrecito? Ya estaba pobrecito, ya no podía caminar, las piernas hinchadas, ya estaba mal, ya estaba don Bosco. Y justamente se muere después en el 88 con 72 años. Doctor, ¿qué podemos hacer para mantenerle a don Bosco? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta del doctor? Níreme, no yo me pojan ni lo que sea. Es como un trapo desgastado, totalmente consumido. Entonces ya hay pena en impama, ¿entienden? Peisare poco, allá osoropama, ¿entendiste? Eso quiere decir entregar la vida por los demás. Y eso es lo que el Señor también nos está diciendo aquí. Si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no produce fruto, ya hay cual que vea. Y tenemos que hacerlo y tenemos que procurarlo. Y entendamos esto en nuestra vida cristiana. Vean, diga tú y la ñanderera la cristiano. Si nosotros somos egoístas, si nosotros nos encerramos en nosotros y decimos no, yo, y el que está a tu lado, que le coma michi, que le coma michi, entonces ese no es cristiano. Ese no entendió ese signo que recibió ya desde su bautismo, que es el compromiso de desgastar, de iluminar, porque esa velita que se enciende es tu vida de fe, porque estás adherido al Señor. Y entonces sos capaz de iluminar y sos capaz entonces de derretirte, de entregarte, de consumirte por los demás. San Lorenzo, capaz de consumirse por los demás. San Juan Bosco, capaz de desgastarse. Peaya y penerimpa y tema. Tema no mongueramo ayupe. Queridos hermanos, ojalá que entendamos esto. Que cada uno de nosotros podamos ser como este grano de trigo que cae en tierra y que se entrega por los demás. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que sea fuerte y valiente para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siempre estén sensibles a los problemas sociales y especial atención hacia los niños y niñas en estado de riesgo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros enfermos, para que tomemos el compromiso de acompañarlos a cada uno de ellos para llevar una vida digna y de paz, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Lorenzo,
y por ellos concédenos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles, así nosotros te cantamos también, y nos unimos a los coros angélicos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de nuestra Iglesia peregrina sobre toda la tierra. Con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Lorenzo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza, ahora decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Oración final. Alimentados con estos dones sagrados en la fiesta de San Lorenzo, te pedimos, Padre, que por la ofrenda de nuestro servicio podamos experimentar el aumento de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada hoy a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta misa, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan todos un hermoso día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Querido Jesús, hoy te escribo con mucho dolor. Porque ver partir a alguien que amas nunca será fácil. Hoy te quiero pedir por esa persona que se fue. Su recuerdo está más vivo que nunca. Y aunque tengo la certeza de que está a tu lado, mi pecho no deja de doler. La tengo presente en cada momento. Y a veces pienso que nunca lo podré superar. Pero tú, Jesús, me enseñas que de este dolor quieres sacar mucho fruto. Sé que está en el mejor de los lugares, a tu lado. Pero me cuesta soltar su recuerdo, sus abrazos y su voz. Sigue aquí. A donde quiera que vaya, sé que seguirá aquí. Ayúdame a llevarla en mi corazón, a guardarla. Jesús, dicen que las personas que mueren se convierten en luz que guía, que vive en nosotros. Y ha dejado una huella imborrable en mi vida. Te pido que seas tú quien guíe mi vida junto a ella. Jesús, abrázala, cuídala, protégela. Sé que ahora disfruta de ti, del amor más grande, más puro y más hermoso de todos. La vida es polvo y efímera. Me lo recuerdas siempre. Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Ayúdame a no desperdiciar mis días, a no preocuparme tanto de cuándo partiré, sino qué haré aquí en la tierra para ayudarte. Ayúdame a ser luz como lo fue ella. Ayúdame a amar como amó ella. Ayúdame a ser feliz como lo fue ella. Ayúdame a hacer un mejor lugar este mundo, como lo hizo ella. Ayúdame para que cuando me toque partir, pueda encontrarme con ella. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo rey entre reyes, has querido entregarte. Siendo Dios, abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce
dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 por amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 en la cruz, Como nadie más lo hizo. Como nadie más lo hizo. te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante
mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada en este 10 de agosto y muchas felicidades a todos nuestros hermanos sanlorenzanos. Hoy San Lorenzo, mártir, este diácono que fue capaz de entregar su vida por el Señor. Leemos la palabra del Señor. La primera lectura es la segunda carta que ya está escribiendo San Pablo a nuestros hermanos, a los cristianos de Corinto. Capítulo 9, del 6 al 10. Dios ama al que da con alegría. Nos está llamando entonces a una generosidad, queridos amigos, queridos hermanos. Con este capítulo nosotros terminamos una parte y una sección muy importante de esta segunda carta que envía San Pablo a los cristianos de Corinto y les habla de la generosidad. Anique entonces la ñañembotete, ñande pollera miquena peñan de yarandie. En la medida en que nosotros entendemos que los bienes provienen del Señor, también nosotros vamos a entender que si Dios obra por medio de nosotros, ¿cómo Dios va a actuar con nuestros hermanos? ¿Cómo va a actuar con el mundo? ¿Cómo va a actuar con la comunidad? Dios actúa por causas segundas, y Santo Tomás de Aquino. Aupeaje dice entonces ñandela ñande pollerana, ñande ñañanduana peñande con asopupe lleva a ñande yajesha haya yajesha cuaja bueno ñande yara o monguajen debe sherejeru vive, porque si nosotros no damos ese paso, la gracia de Dios ciertamente que no llegará a nadie, a través de papá, a través de mamá, a través de los hijos, a través de la comunidad. Leemos, hermanos, a siembra mezquina cosecha mezquina, a siembra generosa cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, sino porque Dios ama al que da con alegría. Aquí encontramos lo esencial y lo fundamental. Ñame emíquena lleva peñande yahuerecoba ecuevoija peyahuerecoba ñande yara me eva ecueñandebe. Ser generosos, pero dice en la medida en que somos generosos también la cosecha será muy generosa para nosotros. Que no es simplemente el multiplicar bienes materiales, sino que sobre todo, como nos dice el Evangelio, los bienes del Espíritu, los bienes de la gracia de Dios. Pero así también el que es mezquino va a también cosechar y tendrá una cosecha muy mezquina. Queridos hermanos, pidamos esa gracia en este día. Pidamos que toque nuestro corazón, cambiemos nuestro chip, nuestra mentalidad y comprometámonos con nuestros hermanos, con nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.